Desde luego en nuestra organización, una iglesia servicio de Dios en el mundo. No podemos servir a Dios sin servirle al mundo. Así que vamos a estar, ¿verdad? Ahí vamos. El tema de este día es la oración. Se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo número 18, versículo 1 al 8. Vamos a buscarlo, ¿verdad?, en nuestras Biblias y le vamos a dar una lectura. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias, Evangelio de Lucas. Mateo, Marcos, Lucas. Tercer Evangelio. Capítulo 18, versículo 1 al 8. Son un poco los versículos, son 8 versículos nada más. En el fondo podemos ver, ¿verdad?, que hay unas brújulas. Muchas veces la oración se ha desestimado tanto, ¿verdad?, que no nos damos cuenta que ante la pérdida de orientación en la vida es la oración la que nos vuelve el camino. Es como la brújula, ¿verdad?, que debemos de comprenderlo así. Dice así la palabra del Señor, capítulo 18, versículo 1 en adelante. Si lo tienen, regalo un amén. Y puestos en pie leemos la palabra del Señor. Dice así: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dejamos el texto hasta ahí y oramos. Gracias, Señor, porque nos ha permitido reunirnos y disfrutar, Señor, de un tiempo alrededor de tu palabra, siempre, Señor, con la cobertura de tu Espíritu, orando, Señor, conforme a su gran misericordia. Y es que, Señor, su misericordia es tan grande que no has tomado en cuenta nuestras debilidades y sanas nuestros corazones, Señor, porque así le place, porque es su soberanía, porque tienes misericordia. Así que Dios Todopoderoso bendiga este momento, que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Guíanos, enséñanos, ministranos por medio de tu palabra. Nos encomendamos en tus manos. Amén y amén. Puede sentarse, hermano y hermana. La oración es algo muy valioso y ha estado presente en la vida humana. La oración. Por ejemplo, como forma de introducción, quiero decirles que los cristianos no somos los únicos que oramos, sino también se encuentra, ¿verdad?, vestigios, se encuentran referencias históricas sobre otros grupos religiosos, porque la religión no es propia también o exclusiva del cristianismo, sino que lo religioso está en el alma del ser humano. El ser humano es, ¿verdad?, puramente religioso, decía San Agustín. Entonces encontramos en el hinduismo, ¿verdad?, esa manifestación del ser humano, inclinándose, llevando ofrendas, velas,
para iluminar aquella manifestación divina que está frente a él. Tienen una diversidad de divinidades. El budismo, a diferencia de los otros movimientos religiosos, su forma ritual de estar en paz consigo mismo ingresa a un mundo de meditación. Es similar a la oración, meditando dentro de sí sobre aquellos aspectos de su vida. En el judaísmo encontramos, y así lo pongo de forma ordenada, desde lo más antiguo, ¿verdad?, a lo más actual, según lo que aparece, ¿verdad?, allí en la pantalla. Porque pareciera ser de que el cristianismo es lo más primitivo en el sentido, ¿verdad?, histórico de lo que es la religión, pero no, el cristianismo no es lo más antiguo. Encontramos bastante antigüedad, ¿verdad?, en estos grupos religiosos. Y allí encontramos que dentro de estos tres elementos o tres religiones, judaísmo, cristianismo e islam, ellos, ¿verdad?, tienen en común varias cosas. Uno es a Abraham como el padre de la fe. Tanto el islam, el cristianismo como el judaísmo entienden, ¿verdad?, que Abraham es aquella persona precursora que habló acerca de la identidad de un solo Dios, ¿verdad? Que, bueno, en el judaísmo más primitivo se encuentra también vestigio de que en primera instancia se creía que Dios era el más poderoso de todos los dioses, ¿verdad?, el más poderoso de todos los dioses. Pero conforme el tiempo fue avanzando, comenzaron a ver de que no había otros dioses, sino que había un solo Dios. Entonces, de ahí el cristianismo es una vertiente del judaísmo, y de estos dos es el islam, ¿verdad? Entonces hay varios elementos ahí que están en común con estos tres, ¿verdad?, estas tres religiones. Y la oración está inmersa también en ellos tres, ¿verdad? En el judaísmo, el judío ora, clama a Dios, el cristianismo también y el islam también, ¿verdad? Entonces esto es como una forma introductoria para lo que vamos a estar abordando en esta buena hora que Dios nos ha permitido, pero es necesario también que podamos saber qué significa oración, ¿verdad? ¿Qué vamos a comprender como oración? No desde el punto de vista cristiano, sino así global, ¿verdad?, que englobe todo lo que envuelve lo que es la religión en sí, ¿verdad?, porque la religión no es propia del cristianismo, como le digo, sino que el ser humano es en sí un ser religioso. Es una práctica espiritual que consiste en comunicarse con lo divino. Es una práctica, ¿verdad? Hay quienes oran 5 veces al día, hay quienes oran 3 veces al día, hay quienes oran más de esas veces al día, dependiendo, ¿verdad?, de las circunstancias que esté viviendo. Hay quien ora y le da gracias a Dios porque se levantó, otros porque ya van de camino, en el camino van orando, le dan gracias a Dios porque, bueno, oran en cada instante, ¿verdad? Entonces, en las escrituras vamos a encontrar, en la escritura judeo-cristiana vamos a encontrar formas de orar, pero así en síntesis vamos a comprender que es una práctica espiritual que consiste en comunicarse con lo divino, ¿verdad? Con lo divino, práctica espiritual que consiste en comunicarse con lo divino. Y como le digo, no es, ¿verdad?, solamente en el cristianismo que se da esta práctica espiritual, sino también en otros pueblos. Bien, conociendo el concepto, vamos entonces a hablar acerca, ¿verdad?, de esas características de la oración a la luz del Evangelio, ¿verdad?, que acabamos de leer. Esto se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, del 1 al 8. Aquí vamos a encontrar, mis estimados hermanos, una parábola. La parábola era una explicación de la realidad a través de algunos elementos ficticios, o sea, era creada.
esa creación, ¿verdad?, muy artística, muy dada, ¿verdad?, a aquellas personas que meditaban para poder llegar a compartir una enseñanza profunda, que impactara el corazón, que estremeciera el alma, y que esa persona que recibía esa enseñanza por medio de una parábola pudiese quedar, ¿verdad?, como en aquel sentir no solo, yo le bendiga, bienvenido, en aquel sentir no solo de aprender, sino también de ser movido a un hacer en la vida conforme aquella parábola estaba indicando. Entonces no es muy sencilla la parábola. Todas las parábolas que Jesús, ¿verdad?, compartió en su momento fueron parábolas que llevaban ese sentido psicológico que movía a la persona desde su interior hacia el exterior, ¿verdad? La palabra de Dios es oída, ingresa al corazón y posteriormente, ¿verdad?, obra conforme a esa palabra. Bueno, vámonos al texto y vamos a encontrar acá entonces lo que dice el escritor. En la primera línea, lo que el escritor dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esas dos líneas son las del escritor, que está recordando las parábolas de Jesús o de aquellas personas que escucharon a Jesús en todo caso, ¿verdad? Y por eso es que él, así como forma de título, viene y dice, también le refirió Jesús una parábola. La parábola es, ¿verdad?, aquella expresión que quiere dar a entender una verdad espiritual donde se ocupan elementos de la realidad, de la vida, aunque es, ¿verdad?, creación de la persona. No obstante a eso, ¿verdad?, hermano, ocupa elementos reales de la vida. Ya vamos a ver por qué digo yo que ocupa elementos reales de la vida. La parábola entonces lleva una intencionalidad de un hacer, lleva una fuerza, un poder, en el cual, ¿verdad?, pretende que aquella persona haga algo, realice una acción. Por lo tanto, aquellas enseñanzas no eran simples palabras, sino que es Dios el que está queriendo, a través de este tipo de métodos de enseñanza, que Dios quiere, ¿verdad?, que las personas podamos llegar a comprender más a cabalidad lo que es, hermano, su intención, ¿verdad?, a través de la enseñanza. Bueno, el escritor en el versículo número 2 del capítulo 18 dice, diciendo, y aquí viene ya la introducción de la palabra, había en una ciudad un juez. Para todos es conocido de que existen y han existido personas que son mediadoras en los conflictos legales que se dan en la vida en comunidad. En la vida en comunidad. La presencia del juez es de una persona letrada que ha procurado, delante de la mayoría de los que viven en esa comunidad, ha demostrado ser un hombre justo ante todo. Y esta persona justa, entonces, era elegida por la comunidad para que resolviera los conflictos que surgían entre ellos. Por lo tanto, las personas acudían a estos, y que eso estamos dándolo a entender desde aquella perspectiva antigua. Hoy, mis estimados, las cosas han cambiado muchísimo, pero no tanto, ¿verdad?, lo que dice este texto de una realidad en cuanto a la ley. Ya lo vamos a ver. Dice entonces que había un juez, un representante, ¿verdad?, que procuraba defender las causas de aquellos que estaban siendo vilipendiados sus derechos, ¿verdad?, donde la justicia no se había realizado, sino que se había cometido un acto de injusticia, un ilícito,
y por tanto el juez estaba para resolver de la manera más justa aquella problemática. Entonces, si encontramos a un personaje dentro de la parábola de Jesús que es real, entonces Jesús en ningún momento estaba, ¿verdad?, creando una parábola de la nada, sino que de la misma realidad. Entonces, había en la ciudad un juez. Los jueces deben de apegarse a lo más justo, ¿amén?, o sea, a la ley. Y escuchando a una de las partes y escuchando a la otra parte, todo aquello que habite en su ser se pone a trabajar para poder decidir en un momento determinado por quién va a inclinar la balanza, por quién, ¿verdad?, va a resolver. Va a haber un perjudicado y va a haber una persona que va a salir beneficiada en un litigio, en un pleito que haya entre las partes. Las partes es un sujeto que ha puesto su denuncia o su demanda y, ¿verdad?, está la otra parte que se defiende de la demanda. Entonces tenemos acá a un juez que tiene que resolver ese conflicto. Y uno esperaría que un juez pudiese dar un veredicto justo, apegado a la ley, ¿sí? Pero Jesús pone en evidencia a través de esta enseñanza que no siempre va a ser así. Que aquella persona que ha sido, ¿verdad?, puesta por la misma sociedad, entonces esta persona muchas veces se va a vender al mejor postor. O sea que aquí estamos hablando de una persona corrupta, de una persona que no tiene valores, de una persona carente de valores propiamente. Puede tener valores para consigo mismo o para con los suyos, pero no de forma general. Siempre va a inclinar la balanza a aquel que puede ser el que le beneficie más. Probablemente antes del juicio ya esté arreglado todo el paquete. Ya se hablaron antes y las cartas ya se dieron. Amén. Esto suele pasar. De hecho, Jesús dice así: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Aquí podemos ver que era un personaje que no tenía nada que ver con la justicia ni con la ley. Sí conocía la justicia, sí conocía la ley, pero la ignoraba. Dios decía una cosa y él hacía otra. Los hombres decían: tenga misericordia de nosotros, y le salía, ¿verdad?, importando. No quería reconocer la justicia en aquellos, ¿verdad?, que reclamaban sus derechos, y no le importaba, no le temía a los hombres. Bueno, ni creía en Dios. Te la arreglarás con Dios. Está bien, hombre, yo ni creo en Él, decía. Qué interesante es esta parábola, porque también nos inserta en una realidad que tiene que ver con la parte legal, donde hay muchas personas sufriendo porque los jueces o los abogados, los que conocen la ley, no realizan su trabajo con eficiencia, con esmero, con ética. Se han olvidado de la vida. Se han olvidado prácticamente del respeto de Dios y también de la persona que busca justicia y que espera que aquellos que están allá abanderando, ¿verdad?, lo que es la justicia, puedan ejercerla verdaderamente. Eso espera la persona que ha sido ultrajada en sus derechos. Bien, entonces tenemos a un juez corrupto. No es cualquier juez.
es un juez corrupto. Dice la Escritura, no se queda con eso. Versículo 3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo: hazme justicia de mi adversario. No nos dice no tenemos varios. Aquí hay ausencia de elementos para poder, hermano, decir qué tipo, ¿verdad?, de problema tenía esta mujer. Lo que sí sabemos es que una viuda llevaba las de perder en aquellos tiempos. Y por eso en el Antiguo Testamento los profetas se levantaban y decían: te has olvidado, y le decía al rey, al que tenía la autoridad para poder ayudarles. Le decía al rey, porque sabía que tenía poder. Los profetas no se equivocaban con eso. Pero eso llama mucho la atención, que aquí en El Salvador, una comunidad, ¿verdad?, cerca de acá, carretera, ¿verdad?, al puerto de la Libertad, buscaron al señor presidente para que les ayudara a hacer justicia, pero le mandó la humo a la policía militar y los reprimieron y capturaron a aquellos que estaban abanderando ese movimiento. Y a la fecha, pues, un juez les ha dado 6 meses de arresto mientras sigue investigando. Las personas no son ignorantes, saben muy bien quién tiene el poder para poder resolverlos. ¿Ah? Y en ese sentido, ¿verdad?, aquí encontramos a esta mujer viuda, la cual históricamente había sido defendida por el profetismo antiguo testamentario, porque quedando viuda la mujer, el hombre de la casa, el que murió, dejaba sus propiedades a otra familia, sus hermanos, no a la mujer. Por lo tanto, la mujer quedaba en la calle, tenía que casarse con uno de sus hermanos, ¿verdad?, del hombre que murió, para poder también heredar. Y el problema es que aquí no dice que haya tenido hijos, posiblemente estaba joven. ¿Qué iba a deparar de esta mujer si ella llegase a la calle en esas condiciones? Porque muchas veces, en aquellos tiempos, las mujeres se daban a la prostitución, no querían meterse en eso, pero para sobrevivir necesitaban comer, necesitaban, ¿verdad?, dinero, y se daban a la prostitución. Por eso es que me llama mucho la atención que el tratamiento que hace Jesús con aquella mujer que había sido encontrada en el acto del adulterio y fue llevada a sus pies para que diera la orden que la apedrearan. Jesús tuvo tanta misericordia de él y no fue tratada como los religiosos de hoy tratan a las mujeres que se dan a la prostitución. Sin misericordia. Y Jesús conocía entonces aquel mundo en el que vivía. Y esta parábola da, ¿verdad?, pie a decir de que Jesús sí conocía las condiciones políticas, sociales, humanas de aquel momento, de injusticia, ¿verdad?, que existían en aquel momento. Jesús las conocía. Yo no sé por qué en nuestros tiempos, aquellos que se ufanan de ser predicadores de Dios, que anuncian la palabra de Dios, callan ante, ¿verdad?, la injusticia. Pareciera ser de que no tienen otro idioma que hablar, sino que no quieren revelar las injusticias que se cometen en la vida, y muchas veces de parte de los poderosos. Entonces aquí tenemos a una mujer que está pasando por momentos difíciles, una viuda, y que está llegando a querer que le resuelvan su asunto en un tribunal donde hay un único juez, y que necesitaba esta mujer que legalmente se estableciera un beneficio para ella y para los suyos, si en algún momento había alguien más. No quería vivir de la mendicidad.
Quería dignidad, como todo ser humano busca eso en la vida. Amén. Entonces busca lo legal, para que todos sepan de que, ¿verdad?, ella es una mujer que es digna, una mujer, ¿verdad?, que tiene valores, que Dios le ama también, y que no puede andar en la calle rebotando como cualquier ser humano, como un animalito abandonado. Es triste ver a los animalitos abandonados en la calle. Recuerdo cuando nosotros llegamos a vivir en esa propiedad ahí en Lourdes, Colón, con mi señora. Habían 2 perritos que eran hermanitos y andaban juntos siempre, eran bien unidos y siempre se acercaban a nosotros, ¿verdad?, sonriendo y moviéndose así, bien contentos, ¿verdad? Y ya comenzamos nosotros a verles que sus costillas estaban casi unidas, las 2 partes de las costillas, bien flaquitos, con una gran hambre, ¿verdad? Y a mí me dio lástima, se me removió el estómago. Y dije yo, les voy a dar comida, ¿verdad? Así que compré, ¿cómo se llaman esas semillas? Esa comida para perros. Y les damos una porcioncita, ya los días ya ellos iban engordando poco a poco. De repente solo vimos a una persona, ¿verdad?, agarró el perrito, lo adoptó, o uno de ellos, y ya pues ya tiene una vida mejor, pero el otro quedó vagando. Nosotros tenemos un perrito en la casa y ese perrito tiene un problema porque es territorial, ese no puede convivir con él, lastimosamente. Pero nos dimos cuenta que ese perrito que tenía bien unida las costillas tenía un dueño y vivía cerca, y era una hermana evangélica que andaba siempre con su cabecita tapada y le daba un maltrato al pobre hermanito, pobrecito. Pero bien, nosotros procuramos darle alimento hasta el día de hoy. Ahí se llega a quedar a las afueras de la casa, de ahí nos espera cuando llegamos bien contentos, que le demos comida. Pero lo que quiero decir con todo esto, hermano, que es feo vivir en la calle. Uno está a expensa, ¿verdad?, de ser agredido, ¿sí? Entonces imagínense usted en aquellos tiempos cuando las mujeres andaban vagando, quedaban a expensa de cualquier maleante. Con que caminando una mujer, hoy vimos eso con mi señor, venimos en el vehículo y vimos eso. Venía un hombre un poco chorro así, ¿verdad?, así como su servidor, y con su camisa desabotonada, como que tenía problemas mentales, y de repente iba una muchacha con un depósito y llevaba un gatito adentro, ¿verdad?, como que al hospital le llevaba no sé a dónde, o quizás para su casa, ¿verdad? Pero se veía raro y el hombre se le fue casi encima, y de repente ve el vehículo que venía y él me observó a los ojos exactamente, y cuando me vio, ¿verdad?, se hizo a un lado, y la muchacha bien asustada se había tirado ya a la otra acera. Entonces, si en la vida, imagínense usted cómo pueden tratar a una persona, y han violado a mujeres. Recuerdo cuando nosotros estamos, hermano, en una casa de oración aquí en Lourdes, Colón. Allí, hermano, recuerdo yo que saliendo a las 7 de la noche iba yo, fíjese, de compartir la palabra de Dios en esa casita, iba con mi Biblia en la mano, bajando en una parte bien oscura y llena de bastantes árboles. Ahí se vieron como unas 12 personas, alrededor de 7 hombres con machete en las manos y mujeres con piedras en las manos, diciendo: andamos buscando a una persona, a un maleante que acaba de violar a una mujer. Ya estamos hartos de que esto nos esté pasando a nosotros, ¿verdad? Porque desde la carretera, ¿verdad?, la colonia hay como 1 kilómetro para ir caminando, se llama Residencial Los Chorros, ¿verdad? Y hay que caminar bastante. Yo caminaba a las 7 de la noche, no había transporte, y caminaba de allí, ¿verdad?, de la casa hasta la carretera. Y muchas veces me venía en ray, ¿verdad? Para los que no saben qué es ray, aquí que le daban un jalón a uno, ¿verdad?, que se lo llevan en el carrito, iban más cerquita de la casa. Pero lo que le quiero decir, que si una persona
que vive tranquilamente en su casa, trabaja, ¿verdad? Y desempeña su vida normal, y le pasa eso, que son violentados, ¿verdad? Que procuran destruir su ser de esa forma. Imagínense una persona que los demás saben que vive en la calle. No, eso es bien terrible. Por eso es que cuando nosotros leemos la Escritura, no debemos de leer de corrido, sino también, hermano, es de meditar. ¿Verdad? De meditar, que veo la vida en la calle, hombre. Y cuando veamos a alguien en la calle, puede ser un animalito también, pensemos, si yo estuviese en ese lugar. Y esa sensibilidad entonces es la que ha hecho falta a aquellas personas que están en el poder. A un juez se le olvida, ¿verdad?, que es la vida en la calle. A los que llegan del poder se les olvida, ¿verdad?, que un día estuvieron comiendo, ¿verdad?, uno de esos panes matanillos ahí en la cuneta. Se les olvida. Se les olvida, ¿verdad?, comerse en una bolsita, ¿verdad?, en una bolsita de plástico transparente, jocotes con chile, con alguaste y sal, de esos que son bien ácidos. A la gente se le olvida todo eso. Ya la gente no se baja de sus carros, bien heladito con ese aire acondicionado. A la gente se le olvida. Entonces, estamos ante una realidad que embarga al ser humano. Y aquella pobre mujer, entonces, tenía que acudir donde creía que aquel iba a resolver. Porque la gente cree pues que haciendo tales actos van a ser, ¿verdad?, de beneficio para ella. Si no tienen dónde ir, se han topado pues y ya no hay para dónde. Hay alguien que les está molestando. Y en este caso una mujer que posiblemente no tenía dónde vivir ya. Era una viuda, estaba perdiendo todo. Puede ser un acreedor, ¿verdad? Un acreedor que el esposo haya dado cierta o toda la totalidad la posesión, ¿verdad?, de la propiedad. Es posible. O puede ser de que el hermano de la otra persona la haya sacado de la propiedad y se haya quedado con la propiedad. Porque ella, como le digo, no tenía derecho. Entonces él llegaba pidiendo eso. Bienvenida, pasen adelante. Ella venía, esta mujer viuda venía a pedir socorro jurídico. Venía a pedir que se le resolviera su conflicto. Quería que, ¿verdad?, hubiese humanidad en aquello. Bueno, y este hombre le valió, ¿verdad?, por cierto tiempo, dice la Escritura. Pero vino a ella y ¿sabe qué hizo? Insistir, perseverar, no desmayar. Y llegaba todos los días a buscar a este hombre y le decía: Señor juez, parafraseando, ¿verdad?, inventando, Señor juez, ayúdame, tenga misericordia de mí, no quiero vivir en la calle, ayúdame, necesito tener dónde vivir. Mi esposo murió y aquí y allá no tengo dónde vivir. Las mujeres en aquellos tiempos muchas veces eran condicionadas por la mentalidad de los hombres. Eran condicionadas. Hay unas que ni siquiera podían hacer uso de su creatividad trabajando. Así que se dedicaban a los quehaceres nada más de la casa. Y no había labores que ellas podían desempeñar, ¿verdad?, propiamente para ganarse la vida. Porque el que trabajaba era el hombre. Ese era lo que se tenía en aquel momento en su gran mayoría. Eran pocas las mujeres que destacaban. Eran pocas. Así como aquella que vendía, ¿verdad?, telas de púrpura, color púrpura.
Una mujer que tenía, ¿verdad?, un estatus social bien establecido y que ayudó muchísimo a la vida de Pablo, al Evangelio, y se convirtió en una lideresa en aquellos tiempos. Pero en este caso particular vemos que las condiciones sociales, económicas de esta persona eran bastante problemáticas y que necesitaba entonces que le resolvieran el caso a través de, hermano, la acción de un hombre que conocía la ley. Entonces, lo único que le quedaba era insistir, perseverar, ¿verdad? Así dice la Escritura. Dice el versículo número 4. Bueno, al final del 3 le pide, ¿verdad, Señor? Pues, hazme justicia de mi adversario. O sea, ¿quién es el adversario? El adversario es aquel, ¿verdad?, que está tratando de aprovecharse de una situación. Uno quizás porque conocía la ley y el otro desconocía la ley, y muchas veces se aprovechan aquellos que conocen la ley. Sí, eso es una realidad. Hay personas que han firmado documentos en papel en blanco sin saber que están firmando. ¿Amén o no amén? Y muchas veces la ley obliga a una persona a saldar la deuda de otro sin que él haya tenido la deuda propiamente, o sea, de haberse beneficiado. Por ejemplo, cuando uno, hermano, le sirve de fiador a otra persona. O sea, ¿por qué la ley me tiene que obligar a mí a pagar la deuda que tiene otra persona que sí y salió beneficiado, que se gastó toda la plata y después no quiso pagar? Entonces, ¿por qué yo tengo que pagar eso? ¿Ah? La ley allí, la ley, ¿verdad?, lacera el derecho del otro. Eso debería de reformarse. Porque si usted quiere hacer un préstamo, debería tener la capacidad de pago. Si no tiene capacidad de pago, ¿para qué se va a meter? Porque siempre se habla, ¿verdad?, de esta persona, del fiador, pero no se habla, ¿verdad?, de la otra persona, que es la que se va a responsabilizar a pagar. Eso se debería de reformarse. Pero bien, entonces, pero lo que quiero decirle es que hay personas que, conociendo la ley, se aprovechan de eso. Y ya tenemos entonces a esta persona. Hay una persona que está oponiéndose a ella, que quiere, ¿verdad?, algo de ella. Y probablemente, como le digo, puede ser un familiar. Lo más probable es que haya sido un familiar de este hombre que murió y que dejó viuda a la mujer. Probablemente es esta persona, un familiar del hombre, otro hombre, un hermano, que le está quitando la propiedad a esta mujer. Entonces, por eso va a buscar: hazme justicia de mi adversario, dice. Hazme justicia de mi adversario, le dice al juez. Y el juez no le da importancia. ¿Qué le va a dar a esta mujer? A otro, más peor, ¿verdad? Ni le he hecho ni caso. ¿Cómo le va a estar haciendo caso a esta mujer que viene ahí? Y en Chuña viene, pues, para pagar. No, esta mujer aquí, esta mujer allá, bueno, no. Pero la mujer perseveró todos los días: llegar, hacer justicia a mi adversario, ayúdeme, por favor, necesito que extienda su mano y me ayude. Bueno, pasó el tiempo y el hombre comenzó a meditar, versículo 4, y él no quiso por algún tiempo eso. Amén, iglesia. ¿Está conmigo, iglesia? Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto por hombre, porque era un corrupto pues, así como algunos, ¿verdad?, en la actualidad. Sin embargo, versículo 5, porque esta vida me molesta, le haré justicia. O sea que él sabía. Bueno, pasa adelante. No, ¿sabes lo que ya será el horario? A las 9. ¿El domingo a las 9? Sí, ¿Solo el domingo? sí, por el momento sí. Va, gracias. Bueno, entonces tenemos, queridos hermanos y amigos, tenemos entonces acá este caso particular de un hombre que sabía que esta mujer tenía derecho, pero no se lo quería conceder. O sea, legalmente
Los jueces saben quién tiene, hermano, derecho a que se le ejerza justicia y quién no. No son ignorantes. Amén. Ellos saben muy bien. Hubo un tiempo aquí en El Salvador que los jueces sabían quiénes eran los delincuentes, quienes estaban asesinando, y los dejaban libres a los 7 días, a los 3 días pasados, los 3 días, ¿verdad? Constitucionalmente, porque las 72 horas, ¿verdad?, de encierro que tenían en el proceso de investigación, y los liberaban. ¿Y qué salían a hacer? A matar, a asesinar a aquellos que no habían denunciado. Una situación bastante difícil. ¿Por qué? Porque prevalecía esto. Prevalecía el arte del engaño a través del uso de la ley. Ellos son inocentes. No se descubrió nada. Entonces, toda esa cadenita, ¿verdad?, de policías que se prestaban también, corruptos, jueces, abogados, todo el sistema corrompido. Pero hoy vivimos también una situación difícil, porque aquellos que piden, ¿verdad?, que se les ayude en sus cuestiones legales y que ya no tienen otra opción que, bueno, hay que manifestarnos, salgamos a la calle, capturan, ¿verdad?, a los líderes, abogados, líderes, ¿verdad? Bueno, hay un pastor que está preso hoy por defender el derecho de unas familias que habían sido burladas legalmente por otros mafiosos, que son los que son parte de aquella familia, ¿verdad?, que en un momento perdieron sus tierras, entre comillas sus tierras, con la reforma agraria, que andan en busca de otras tierras que tienen campesinos que heredaron esas tierras de sus abuelos, de sus ancestros. Entonces es un problema bien difícil, porque esto se sigue repitiendo. La injusticia está allí y ellos saben a quién hacerle justicia y a quién no, quién es inocente y quién es culpable. Ellos saben muy bien. Pero en todo caso, ¿verdad?, esa realidad Jesús la plantea en medio de una parábola. Pero el fin de Jesús, si bien es cierto, está descubriendo, ¿verdad?, que hay una forma mafiosa de trabajo en el aspecto legal, él enseña algo bien interesante, bien importante, y que es la existencia, la búsqueda de la justicia, ¿verdad? Y allí Jesús habla acerca de la oración. ¿Ves? Y la oración tiene sus características particulares, porque aquella mujer, ¿verdad?, es un acto de comunicación. Yo vengo y antes de presentarme al juez, yo le voy a pedir a Dios: Señor, ayúdame, que mis palabras no sean palabras vacías, que mis palabras impacten el corazón de ese hombre, que mis palabras, ¿verdad?, convenzan a ese hombre, pero que no sea yo, sé tú en estas palabras, ayúdame, Señor. Allá en oración la mujer, lo que no dice la Biblia, pero que, hermano, es lógico pensar de que esta mujer estuvo enfrente del Rey de Reyes y Señor de Señores antes de enfrentarse a aquella autoridad humana. Se presenta entonces uno ante una autoridad que es más allá de las autoridades legalmente establecidas. Por eso la Biblia lo describe el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? No es cualquier autoridad, es la autoridad máxima. Y allá estaba esta mujer orando, clamando a Dios, una necesidad, ¿verdad?, de expresar su sentir delante de Dios. También tiene una intención y fe, una actitud de confianza. Aquí podemos nosotros leer, ¿verdad? Es una actitud de confianza y entrega, creyendo en la presencia divina. Yo creo, Señor, de que tú me acompañas en este momento difícil, que tú estás conmigo, que no voy solo, que no estoy sola, dice la mujer. Sé que tú me acompañas. Sé que la ley muchas veces me va a contrariar, pero acompáñame, Señor. Acompáñame. Porque hay mucha corrupción. Hay quienes, hermano, cuando uno va a presentar una demanda, le ponen trabas. Cuando uno va a poner una denuncia,
le ponen trabas. Y a uno no puede seguir, en especial cuando el sistema debería de responder sin excepción de personas. Pero de repente un funcionario comete un ilícito y viene usted quiere interponer una denuncia en contra de este personaje, le bloquean todo y comienzan a investigarlo. Y al ratito, hermano, usted durmiendo, usted en calzoncillo, le vienen a sacar de su cama. Es tremendo. Los funcionarios que hacen ese tipo de órdenes, los que cumplen ese tipo de órdenes, se atienen también a consecuencias legales en el futuro. Ellos no saben, desconocen también de la ley más a profundidad. Ellos conocen un poquito de ley, pero conocen de leyes a profundidad. Pero esta persona sabe muy bien de que hay oposición. Y no es si dice el texto, pues, hazme justicia de mi adversario, le dice. Porque posiblemente el hermano del difunto, que era su esposo, posiblemente tenía, ¿verdad?, contacto con la parte legal, con los alguaciles, con los policías, con el ejército. No te preocupes, yo tengo un chelo ahí, ya vas a salir, ya. Una vez conocí a un pastor con una gran influencia, que aquí por los de Colón agarraron a otro pastor que estaba vinculado con droga y lo capturaron y le hicieron, ¿verdad, hermano?, el seguimiento de una investigación y encontraron que tenía nexos y lo encerraron. Y vino él y le llamó, ¿verdad?, pastorón, mire, esto otro me pasó. No te preocupes, ya vas a salir. Con una llamada arregló todo. Y así hay personas influyentes, miren, y esto es bien delicado lo que estoy diciendo, porque estamos hablando de una figura religiosa que no debería estarse inmiscuyendo en esas cosas. Pero bueno, así son las situaciones, ¿verdad? Porque hoy así es. El que tiene contacto y eso de esos hermanos, esos son favores que uno pide a estas otras personas, y uno se preguntará ¿qué otro favor se le van a devolver? ¿Cómo le van a devolver ese favor? No sé, porque esa es relación de favores. ¿Qué está en juego entre estos que se pueden ayudar y quitarse de esos golpes así, legales en la vida? No vaya a ser. La vez pasada agarraron a un señor, ¿verdad?, que le veían, hermano, que se había robado no sé qué cosa, así es, un cartón de huevo, y lo mataron por eso. Entonces, mire, tenemos aquí entonces la actitud de confianza y entrega, creyendo en la presencia divina. Confío que Dios me acompañe, voy en el nombre de Dios. Así debe creer uno, hermano, en todos los casos de la vida, ¿verdad? Cuando uno está orando, uno sabe, ¿verdad?, que esta actitud debe ser de confianza. Amén, iglesia. También tenemos que muchas veces, por ejemplo, recuerdo que en el Antiguo Testamento hubo una mujer que no podía tener hijos y vivía bien atormentada, porque la mujer que no podía tener hijos era vista como una persona maldita de Dios, que Dios como que le había maldecido. Por eso algunas mujeres le decían a su marido: dame hijos si no me muero. Sí, les decían. Bueno, vino y fue a buscar de Dios en el templo. Y allá estaba la mujer, bien calladitas. Ella está entregando silencio, ella en su interior, comunicándose con Dios y diciéndole: Señora, hazme justicia, dame un hijo y yo te lo voy a conceder a tus servicios. Y salió el gran Samuel, y así, bien quedito, orándole, sin ninguna palabra sonora, bien tranquila la mujer. Las oraciones se pueden hacer también, se pueden hacer alzando su voz, Señor, tú conoces mi condición. Usted puede orar caminando en su casa.
Usted puede orar en el luz, usted puede orar en su cama, sentado, acostado, de rodillas. Hay quienes que ya no pueden doblar sus rodillas. Y bueno, se quedan sentaditos en su cama, con sus brazos a los cielos, sabiendo de que enfrente de esta persona está el Rey de Reyes y Señor de Señores, prestándole atención. Entonces, tenemos el uso de palabras o silencio, independientemente de la postura. Ahí está Dios. Tenemos que tener una actitud humilde delante de Dios. Él es Dios. ¿Quién soy yo? Un pecador. ¿No? Si todavía le decimos a Dios, Señor, tú conoces que he cometido muchas faltas, no me pases la factura de un solo, sino de a poquito, Dios. ¿Verdad? Pues sí, Señor, perdóname, limpia mi corazón, Señor. ¿Y por qué decimos todo esto? Bueno, porque la realidad es que estamos enfrente del 3 veces santo, porque Dios es santo, santo, santo. No, hombre, eso es terrible, tremendo, si uno lo comienza a pensar. Por eso Moisés, cuando estaba enfrente de la zarza, se quitó la sandalia. Un símbolo, ¿verdad?, de pecado, de despojo. Esa actitud de humildad debe de estar plasmada en la reverencia que yo le debo a Dios, un reconocimiento de la grandeza, de lo divino que es Dios. Amén. Voy adelantándome a esto, porque esta mujer, no crea usted, ¿verdad?, pero esta mujer nos deja una grande enseñanza. Aquí hay algo también. Esa mujer, oiga bien, hermano, esa mujer no optó por andar allá rebotando en la vida y dejarse vencer, porque la viuda, como le digo, quedaba abandonada. Ella no se dejó vencer. Ella le pidió a Dios y le dijo: Señor, yo no quiero ser así, quiero dignidad. O sea, la búsqueda en la oración es una transformación de consigo mismo también. Cuando yo vengo y me presento a Dios delante de su presencia en oración, es porque yo necesito ser transformado. Amén, iglesia. Yo busco dirección, no tengo dirección, no sé dónde ir, y busco paz en mi corazón a través de la oración. Esta mujer, me imagino yo, que primeramente debe haber buscado otras opciones antes de ir al juez, porque sabía que era un gran corrupto. Uno sabe bien, uno sabe muy bien qué clase de abogado, qué clase, ¿verdad?, de jueces, qué clase de líderes uno tiene en la vida. Uno sabe muy bien, pero a sabiendas de eso, no es que confiaba en ese hombre, sino en el Rey de Reyes y Señor de Señores que le acompañaba a ella, y sabía que esa postura que tomó, bien definida, mucha confianza, le hizo a ella, ¿verdad?, llegar continuamente a buscar a este hombre, a ese juez corrupto. Y no solo fue una vez, ni 2 veces, ni 3 veces, sino que se presentó delante de ese juez corrupto muchas veces. Después el hombre, después de haberle ignorado, dijo: le haré justicia. Qué alegría no haber encontrado a aquella mujer. A saber de que esa insistencia, esa constancia que encontramos, ¿verdad?, en muchas cosas de la vida, la encontramos en los animalitos que no se rinden y allá andan trabajando. Los zompopos que destruyen las plantitas bonitas que uno cuida tanto. Allá andan, ¿verdad?, trabajando porque quieren tener comida almacenada. Vienen las aguas, viene el invierno, y allá andan y no se cansan. Y usted viene y chuca el hoyo y dice que hasta brasas le echa agua hirviendo, y le compra veneno, y salen al otro lado y siguen trabajando. Incansables son animales, animalitos pequeños. Tenemos también aquel, ¿verdad?, que ejercita el área del deporte, que le gusta correr y que dicen: yo quiero participar.
Quizá hay quienes no quieren ni siquiera ganar, quieren simplemente participar. Bueno, y aquel que quiere ganar, entonces se somete a rigurosos tratamientos, ¿verdad?, físicos para poder ser de los élites y ganar en algún momento. Entonces la constancia, la insistencia le hará a uno tener éxito en la vida. Aquella mujer insistió. La oración tiene que ver con la insistencia también y no rendirnos. Que de repente en 2 semanas quiero yo que me resuelva Dios todo un caso, ¿verdad?, que ha tenido mi vida completa en un desastre. Difícilmente va a reparar, ¿verdad?, en 2 días, en 2 semanas, algo que le ha llevado a usted casi toda su vida. Aquí hay algo bien importante. Y es la insistencia, la constancia. Aquí es donde nosotros debemos estar en esa búsqueda. Como dice, ¿verdad?, aquí en esta imagen, la imagen nos dice algo también, la búsqueda. Yo buscando de Dios en oración, su respaldo, que me dé seguridad, que no tambalee en los momentos de crisis, que me dé seguridad, porque Dios me acompaña, porque Dios puede conmigo, porque Dios ha creído en mí, porque yo creo en Dios también. Sigo adelante, no me voy a rendir, voy a triunfar, Dios me acompaña. Y ahí va uno. Amén. Y así dice la Escritura, que la mujer llegaba constantemente. Así debe ser la oración. No debemos de soltar. Dios tiene la última palabra. No la tiene el ser humano, no la tiene el enemigo, el diablo. No. El creyente, verdadero creyente, se ha ganado el respeto hasta de brujos, por cuanto no han abandonado su oración y su clamor delante de Dios. Y se ha ganado muchas batallas. Se han ganado muchas batallas. Y esta que estamos librando no va a ser la excepción. Dios Todopoderoso, Dios que es misericordioso, también obrará en bien de sus hijos. Si aquel hombre juez, siendo injusto, termina la parábola, hizo un bien a aquella mujer, como Dios dice, no hará conforme a lo que nosotros estamos pidiendo día y noche. Amén. El llamamiento de Dios es tan importante en la vida y podemos decir que no hay respuesta sin vivir la experiencia de búsqueda. Tenemos que buscar a Dios. No hay respuesta sin humildad. Reconocer la grandeza de Dios y mi bajeza como ser humano, como hijo de Dios, pero siempre, ¿verdad?, hijo. Yo no soy padre, yo soy hijo. ¿Sí? Reconocer que soy un hombre imperfecto, que cometo pecado y que Dios es Dios y es santo. Que no hay respuesta sin perseverancia. Yo debo de insistir. Yo debo de insistir y no rendir y dejar que Dios haga su obra, haga su voluntad plenamente en nosotros. La oración, entonces, ese acercamiento que yo tengo para con lo divino, para con Dios. Y yo me expreso, yo aperturo mi corazón y le digo, Señor, aquí estoy. Y le expreso mi necesidad, mi alegría, porque no solo por necesidad uno se acerca a Dios, también por alegría. Y uno también puede orar calladito, alzando su voz, hasta cantando. Uno puede cantar y no se da cuenta muchas veces que lo que está haciendo es entrando en esa comunión con Dios por medio de una oración. Los salmos eran cánticos, pero también son oraciones. Y a eso pues nos debemos nosotros. Como pueblo de Dios, debemos entregarnos en oración constante. Las batallas no se van a ganar si nosotros no hacemos algo. La oración es primero, después enfrentarnos
venga con aquello que nos afecta. Que Dios ilumine nuestro caminar con esta enseñanza que damos hasta acá, ¿verdad? Vamos a hacer una oración y darle gracias a Él. Gracias, Señor, porque está aquí. Usted ha sido bueno, que nos ha ayudado, porque grande es su misericordia. Perdone nuestros pecados, Señor, porque somos seres que siempre fallamos. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Sana nuestro corazón. Muchas veces nuestra arrogancia se nos ha hecho pensar de que no debemos nada. Pero en el fondo, Señor, hemos fallado muchas veces. Con los pensamientos, con las acciones o inacciones, te hemos fallado, Señor. Pedimos perdón. Perdona. Y ayúdanos a no confiar, Señor, en el ser humano, sino en ti plenamente. Sé que tu bendición va a venir, Señor, en cualquier momento. Esperaremos. Venga de donde venga, Señor. Bendíganos. Bendiga a mi hermano que clama por sanidad. Ahí está, Señor, nuestro hermano Moreno. Ahí está en ese hospital. Tú no estás limitado como nosotros, Señor, en el tiempo y en el espacio. Tú estás allí con ella, como estás aquí con nosotros. Tú eres grande y poderoso. Tú eres grande y poderoso. Lo que no podemos hacer nosotros por la impotencia, tú sí lo puedes hacer, Rey de reyes y Señor de señores. Ponga su mano en sanidad. Ponga su mano en esa rodilla y sana esos huesos. Sus ligamentos, Señor, se recuperen. Ponga su mano, Señor, y obre conforme a su misericordia. Bendiga, Señor, a los enfermos. Sánalos, levántalos en tu nombre, que es sobre todo nombre. Oramos por los hermanos y hermanas que están pasando por dificultades económicas fuertes. Que Dios Todopoderoso esté obrando, resolviendo, haciendo su obra. Y Dios Todopoderoso obre conforme a su misericordia. Obre, mi Dios. Haga esa obra redentora. Bendiga a su pueblo, Señor. Bendíganos a todos. Te lo pedimos de corazón. Bendiga, Señor, los problemas que tienen que ver con la legalidad. Hay muchas personas que están sufriendo injustamente e intercedemos delante de ti, Señor, para que tengan fe y que toque el corazón de aquellos que toman decisiones a nivel legal. Ponga temor en ellos y no los dejes en paz. Ponga temor en los que ejercen la ley y no los dejes en paz, nunca jamás. Los que no te tienen miedo, Señor, sacúdeles el piso un momento y se acuerden, para que se acuerden de ti, que se acuerden que están para hacer el bien y no el mal. Bendiga, Señor, nuestras vidas en el hogar, con las relaciones de pareja. Bendíganos, Señor, en los estudios. Bendíganos, Señor, en todo. Hay muchas cosas por las cuales, Señor, oramos todos. Hay muchas cosas. Y en tu nombre, Señor, entregamos
todas esas cosas que hablamos contigo. Te las entregamos en tu mano. Dios de los cielos, Dios de la tierra, del mar y todo lo que habita en ella, que tu bendición venga sobre nosotros. Lo recibimos en tu nombre, en el nombre que sobre todo nombre. Gracias, Señor. Quédese con nosotros en lo que resta este culto. Amén. Y amén. Le damos un fortísimo aplauso, Señor.